Seguimos con Brújula Internacional. Conversamos con Oscar Anal, profesor de la Universidad Central de Venezuela, analista internacional. Decíamos que la cumbre de Lima ha dejado algunos resultados para el análisis. La no asistencia del presidente Trump y el tema del presidente Maduro, que tampoco pudo asistir, dio una nota característica, además de un consenso poco realizable, porque no está claro qué es lo que quiere América Latina en este momento. Sí, un hecho que llama la atención, que tocabas antes precisamente, es el tema que invitaron a Cuba. Claro, Raúl Castro finalmente terminó no yendo, pero la invitaron y no invitaron a Venezuela. Eso llama muchísimo la atención. Que era la última oportunidad para Raúl Castro de estar como jefe de Estado, Sí, ¿no? sí, exactamente. Y sin embargo, decidió no ir, ¿no? Ahora el presidente Maduro quería ir, pero no lo dejaron ir, ¿no? Sí. Que fue oportuno, porque si no hubiera sido un escándalo diplomático. Claro, y eso habla mucho de la situación de Venezuela y de la diplomacia de Venezuela, o sea, lo golpeada que está Venezuela desde todo punto de vista, y bueno, tantos presidentes en la propia cumbre que se refirieron a la situación de Venezuela, entre ellos los principales presidentes de América Latina, digamos Macri de Argentina, Piñera de Chile, el presidente mexicano también habló sobre Venezuela, y creo que Santos, y creo que todas estas expresiones sobre el problema que vive Venezuela democráticamente, sobre la crisis humanitaria que hay, evidentemente llaman al mundo a la reflexión, ¿no? Inclusive aliados venezolanos, como el caso de Ecuador, muy mesurados, la misma Nicaragua muy tranquila, y hasta Evo Morales, yo creo que tuvieron una actitud muy distante de esa línea guerrerista de confrontación, ¿no? Sí, quizás el único que salió en defensa de Venezuela realmente, rasgándose las vestiduras fue Cuba, ¿no? Claro. Pero a excepción de Cuba, unas palabras de Evo Morales, eso es todo. Esta transición... y el documento muy importante que sale de ahí, de 16 países, condenando la situación venezolana desde todo punto de vista, con relación a las violaciones a los derechos humanos, con los problemas justamente de la crisis económica y social que la emigración venezolana en el exterior, cómo está afectando a los países vecinos, y eso evidentemente es preocupante, ¿no? Al margen de la Unión Europea, que también tiene una actitud muy crítica, ¿no? Y que son 27 países europeos, ¿no? Sí, en la historia de Venezuela nunca había pasado algo similar, esa es la realidad. O sea, cuando uno analiza lo que pasó con la diplomacia venezolana a partir de 1810 en adelante, nunca Venezuela había vivido una situación, digamos, de tanto aislamiento, de tanto rechazo, de tanta animadversión, de tantas críticas, de tanta además alejamiento de organismos internacionales, digamos, en este caso regionales, como la propia OEA, Venezuela saliéndose de la OEA, fuera de la CAN, fuera del Mercosur, o sea, es una situación realmente escandalosa desde el punto de vista de lo que son las relaciones diplomáticas de Venezuela a nivel internacional. Y con una economía por el suelo, de acuerdo a las cifras que dan tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo, y el tema de la inflación que es terrible, ¿no? Sí, el tema de la hiperinflación más alta del mundo y el tema del hambre, evidentemente, que ha llevado a que muchísimos venezolanos, como le decía embajador, salen, digamos, desesperadamente al exterior para poder comer y para poder sobrevivir, porque no lo logran hacer en Venezuela. Ahora, hay elecciones. De todas maneras hay complicaciones como lo que está pasando hoy en la Asamblea Nacional, la legítima, la elegida por el pueblo, por votación directa y universal, y las decisiones de un grupo de jueces. No es todo el tribunal, porque hay una parte acá y otra que está fuera, según lo que decidieron en la Asamblea Nacional. Todo eso son espectáculos al mundo, nada gratos para un proceso electoral tranquilo, sereno, ¿no? Sí, la apertura del antejuicio de méritos contra el presidente de la República, que inicia la Asamblea Nacional ya previa anuencia de la fiscal y del Tribunal Supremo en el exilio, evidentemente que causan que los ojos del mundo se pongan nuevamente en Venezuela, porque evidentemente esto va a llevar a la destitución del presidente de la República, lo más probable, ¿no? Y la vigilancia, sobre todo en materia de derechos humanos, que es tan importante, porque uno de los temas a nivel internacional hoy en día es que es la base de toda la democracia, el respeto al otro, el caso de los juicios breves, como tú decías, los prisioneros políticos, medidas que el gobierno deberá tomar y considerar para
meterse otra vez en el cuadro internacional. Sí, y eso está en la cumbre, no solamente en el documento que se hace contra Venezuela, sino en el propio documento contra la corrupción que habla del respeto a los parlamentos, el respeto al poder judicial, a los poderes autónomos e independientes. Entonces es una situación que evidentemente afecta directamente al gobierno venezolano, ¿no? Ahora, en Cuba hay un cambio también de dirección. Ya la era de los Castros termina, ya no está Raúl, ya por supuesto Fidel físicamente desaparecido. Es un hombre nuevo del año 1970, no conoció la revolución en sus inicios. Exacto. Y aparentemente hemos visto que hay una posibilidad de apertura en lo económico y una apertura política. Sí, claro, y esto habla del peligro de regímenes dictatoriales que se instauran en el poder. Esa generación fundadora permaneció en el poder, digamos, hasta su muerte, pues con la muerte del propio Fidel y de la gerontocracia que ya abandona el poder porque evidentemente no está en capacidad física ni mental de continuar gobernando ese régimen, digamos, de 60 años que evidentemente es el peor ejemplo que pudiéramos seguir los venezolanos, ¿no? Pero en América Latina hay un cambio en la política frente al caso cubano. Se están alejando todos de lo que era el sistema tradicional, comunista o socialista. Las elecciones en Argentina determinaron otro rumbo. En Venezuela, la Asamblea Nacional, que es la última elección plural, también fue por ese camino. En Ecuador hay una ruptura con Correa, ¿no? Sí, en Brasil Lula ya preso, la Kirchner también en un proceso, digamos, judicial. Y evidentemente esto tiene que ver también con el tema de la corrupción, que un documento muy importante que se selló con la Cumbre de las Américas de este año, que fue fundamental en materia de lucha contra la corrupción, que es tan responsable de que evidentemente los pueblos sufran consecuencias dramáticas a nivel social y que evidentemente no puedan alcanzar su desarrollo, porque hay unos que bueno, el caso venezolano en ese sentido es patético. O sea, los presidentes de PDVSA detenidos o enjuiciados y fuera de Venezuela, escapados de la justicia. O sea, el problema, más de 100 funcionarios de PDVSA, digamos, con procesos abiertos e imputados por corrupción. O sea, es una cosa, y la empresa petrolera, digamos, en el suelo, pues produciendo menos de la mitad de lo que producía antes de que el régimen tomara el poder. Claro, y esto más que el tema de política interna es un tema de política internacional, de percepción del país para la inversión, para el turismo, es decir, para la posibilidad de préstamo, para rehacer la economía de la nación. Exactamente, o sea, y la situación esta de cesación de pagos de los bonos o de default, o sea, la situación de Venezuela a nivel económico internacional es completamente desesperada. Por eso es que la gente exige evidentemente un nuevo rumbo, un cambio de gobierno, y por eso todas las encuestas de opinión dicen que el 75%, 80% de la población, porque las cifras están en esos parámetros, digamos, reclama un cambio urgente en Venezuela. Claro, el 70% está en contra del gobierno, pero ahí la diferencia después de quiénes quieren votar y quiénes no quieren votar, los porcentajes varían, ¿no? Sí, exacto, ese es el problema. Si la gente acudiera masivamente a votar, el gobierno no tendría ningún chance, porque la opinión venezolana, la opinión pública, el pueblo, evidentemente quiere cambio, quiere una opción distinta, quiere una nueva economía, no quiere evidentemente vivir como está viviendo en este momento, que va al mercado y un cartón de huevos ya está llegando a varios salarios mínimos. Y lo mismo pasa con todos los productos básicos alimentarios o hasta con los productos de limpieza. O sea, bueno, seguimos conversando con el doctor Oscar Arenal más adelante, entrar a otros temas ya propios de la noticia del día en escenarios internacionales. Ya regresamos.